Cada mañana, millones de personas salen de su casa rumbo al trabajo pensando en lo mismo, cumplir con sus horas, regresar y repetir la rutina a la mañana siguiente. Pero a veces, lo que parece un día cualquiera puede convertirse en una pesadilla irreversible. Un error mínimo, una máquina sin mantenimiento, una regla de seguridad ignorada y de pronto, todo se transforma en segundos. Hoy vamos a hablar de accidentes laborales que terminaron en tragedia. Historias reales de personas que jamás imaginaron que aquel día sería el último. El 29 de diciembre de 2008 parecía un día común para Cherry Senji, una chica joven y brillante de tan solo 23 años, hija de inmigrantes pakistaníes, recién graduada de la Universidad de Panamá y con un futuro prometedor en la química orgánica. Cherry había conseguido un empleo como asistente de investigación en la Universidad de California, Los Ángeles. Para muchos era un sueño, trabajar en un laboratorio de prestigio en un campo que la apasionaba. Pero lo que parecía ser un paso hacia una carrera exitosa se convirtió en una pesadilla. Pero, ¿qué pasó con Cherry ese día? Ella se encontraba trabajando con un compuesto químico extremadamente inflamable. Lo manipulaba con una jeringa sin la protección adecuada. La cámara de seguridad del laboratorio captó el momento en que la jeringa falló y el líquido entró en contacto con el aire. En cuestión de segundos, el fuego envolvió a Sherry. Al no llevar consigo la bata del laboratorio ignífuga, su suéter sintético ardió de inmediato. Compañeros corrieron a ayudarla. Intentaron sofocar las llamas, pero las quemaduras fueron devastadoras. Más del 40% de su cuerpo quedó afectado. Sherry fue trasladada al hospital, pero el 16 de enero de 2009, después de 18 días en el hospital, fue declarada sin vida. El accidente desató una tormenta legal y social. Por primera vez en los Estados Unidos, un profesor universitario, Patrick Harron, fue acusado penalmente por negligencia en la seguridad del laboratorio, mientras que la universidad fue multada por más de $31,000. La muerte de Sherry cambió para siempre la manera en la que se regulan los laboratorios académicos en los Estados Unidos, recordando que incluso la ciencia puede convertirse en un lugar mortal si se descuida la seguridad. Ahora pasemos a un caso más siniestro, un accidente donde el horror estuvo no solo en lo ocurrido, sino cómo sucedió. Era la mañana del 11 de octubre de 2012 en Santa Fe Springs, California, en las instalaciones de Bumblebee Foods, una de las compañías procesadoras de atún más grandes del mundo. Los turnos comenzaban temprano. El rugido de las máquinas, el olor a pescado enlatado y el movimiento constante de obreros era parte de la rutina diaria. Para José Melena, de 62 años, ese día parecía como cualquier otro. José llevaba más de 6 años trabajando en la planta. Era un hombre dedicado, padre de familia, descrito por sus compañeros como tranquilo, responsable y querido por todos. Muchos lo respetaban porque nunca se quejaba de las largas horas ni de lo duro del trabajo. Ese 11 de octubre llegó a su turno, como siempre, listo para revisar las máquinas gigantes que cocinaban el atún en latas antes de ser empaquetadas. Uno de estos equipos era un autoclave industrial, un horno presurizado enorme, capaz de cocinar hasta 12 toneladas de atún al día. Su funcionamiento era tan peligroso como esencial. Una vez que la puerta se cerraba, el horno se sellaba herméticamente y alcanzaba temperaturas de hasta 132 grados centígrados durante ciclos de varias horas. José conocía bien esos hornos. Parte de su trabajo era revisarlos, dar mantenimiento y asegurarse de que todo estuviera en orden antes de que se activaran los ciclos. Era un proceso rutinario, pero de alto riesgo si no se seguían los protocolos de seguridad al pie de la letra. Ese día, José entró a uno de los autoclaves para hacer una inspección rutinaria. El protocolo indicaba que se debía colocar un candado y una etiqueta en la máquina, lo que se conoce como lockout y tagout, para que nadie pudiera cerrarla o encenderla mientras hubiera alguien dentro. Pero lo que nadie se esperaba es que aquel 11 de octubre ocurrirían una cadena de errores fatales. Los supervisores, creyendo que el horno estaba vacío, cerraron la compuerta. Acto seguido, activaron el ciclo de cocción. El gigantesco horno quedó sellado, con José dentro. Durante 2 horas completas, la máquina funcionó con normalidad. La presión subió, el calor alcanzó niveles insoportables, y José quedó atrapado sin posibilidades de escapar. Al finalizar el ciclo, los trabajadores abrieron la compuerta esperando ver miles de latas listas para empaquetar. Pero lo que encontraron en cambio fue una escena indescriptible. El cuerpo de José, sin vida. No había posibilidades de reanimación. La noticia corrió rápidamente entre los empleados. Muchos quedaron en shock,
Otros no podían creer que una tragedia así hubiera ocurrido en una empresa tan grande. La OSHA inició una investigación exhaustiva. Lo que descubrieron fue alarmante. La empresa no había implementado correctamente el sistema Lockout-Tagout. No había una supervisión clara ni procedimientos escritos para asegurarse que nadie entrara en un horno antes de ser sellado. La comunicación entre supervisores fue deficiente. Nadie verificó dónde estaba José antes de encender la máquina. En palabras de la OSHA, la muerte de José era completamente prevenible. El caso de José Melena se convirtió en un escándalo en California. Los titulares lo describían como una tragedia sin precedentes. La indignación creció al saberse que todo ocurrió por negligencia en protocolos de seguridad. En 2015, 3 años después del accidente, llegó la sentencia. La empresa fue multada con más de $6 millones, la sanción más alta por un caso de negligencia laboral en el estado de California hasta ese momento. 2 gerentes, Ángel Rodríguez y Saúl Flores, fueron acusados penalmente por no garantizar que se siguieran las medidas de seguridad básica. La empresa también fue obligada a invertir en mejoras tecnológicas y de capacitación para prevenir que algo así volviera a ocurrir. Compañeros de trabajo lo recuerdan como un hombre sencillo, que rara vez levantaba la voz y que siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Su familia, devastada, señaló que José había dedicado más de media vida al trabajo y que jamás imaginaron que moriría dentro de la empresa a la que le dedicó tantos años. Para los sindicatos y defensores de la seguridad laboral, su nombre se convirtió en un símbolo de una lucha, la de exigir que las empresas no sacrifiquen la seguridad de sus empleados por la rapidez o la producción. La tragedia de José Melena demuestra lo frágil que puede ser la rutina. Ese 11 de octubre parecía un día más en la planta de atún, pero la negligencia convirtió su jornada en su última. Hoy, su caso es recordado como un ejemplo brutal de cómo un descuido puede costar una vida de 62 años de experiencia, de familia, de sueños truncados, reducidas al silencio dentro de un horno industrial. Pero ahora veamos un caso donde se involucra a más de una persona. El 15 de noviembre de 2014 amanecía como un sábado cualquiera en La Porte, una ciudad industrial de Texas. La planta química de DuPont, considerada durante años un ejemplo mundial de seguridad laboral, comenzaba su rutina diaria. Para los trabajadores de ese complejo, el peligro era parte del paisaje y podía ser observado en forma de tuberías, químicos y hornos colosales. Pero ese día, algo invisible se escaparía de entre las válvulas y lo cambiaría todo. El primero en darse cuenta fue Wade Baker, un veterano con más de 40 años en la compañía. Conocía la planta como la palma de su mano, y su labor era sencilla en apariencia: inspeccionar una línea que transportaba metilmercaptano, un gas usado para fabricar pesticidas. El metilmercaptano es traicionero ya que es incoloro, inflamable y tan tóxico que basta con unas cuantas inhalaciones para causar un colapso respiratorio. Esa mañana, Wade descendió a un área de tuberías subterráneas. Lo que no sabía es que una válvula defectuosa llevaba semanas dejando escapar pequeñas cantidades del gas. Y nadie se había percatado de ello. Apenas unos minutos después de haber descendido, Wade cayó inconsciente. En la planta también trabajaban los hermanos Robert y Gilbert Tisnado. Cuando escucharon que Wade no respondía por la radio, corrieron a ayudarlo. Pero lo que ellos no sabían es que ya había una nube letal esperándolos. Uno tras otro, cayeron al suelo. La cuarta víctima fue Crystal Ray Wise, madre y compañera muy querida en la planta. Ella también intentó auxiliar, pero el gas la alcanzó antes de que pudiera reaccionar. En cuestión de minutos, 4 trabajadores habían perdido la vida, todos intentando salvarse unos a otros. Lo más indignante es que DuPont tenía la fama de ser la campeona mundial de la seguridad industrial. Durante décadas se habían presentado como el estándar de oro en prevención de riesgos, pero las investigaciones posteriores revelaron otra realidad. El sistema de ventilación de la planta estaba en mal estado, los sensores que debían detectar fugas no funcionaban correctamente, y los protocolos de emergencia eran confusos. Los trabajadores no habían recibido capacitación específica para actuar ante fugas de metilmercaptano. Haciendo su aparición nuevamente, la OSHA calificó las condiciones como una cadena de fallas graves. En 2015, DuPont recibió una multa inicial de $999,000 por violaciones de seguridad.
La cifra parecía ridícula frente al tamaño del desastre, pero el escándalo creció tanto que se añadieron sanciones millonarias y demandas civiles de las familias. La empresa, que durante décadas había presumido ser la más segura del mundo, quedó expuesta como negligente. Los informes oficiales hablaron de una tragedia prevenible, donde las muertes no fueron accidente, sino consecuencias de una cultura corporativa que había ignorado advertencias. Los familiares describieron a las víctimas no como simples trabajadores, sino como pilares de sus comunidades. Wade Baker estaba a punto de jubilarse. Soñaba con pasar más tiempo con sus nietos. Robert y Gilbert Tiznado eran inseparables. Murieron juntos, tal y como siempre habían vivido. Crystal dejó a sus hijos y un vacío en su familia que aún hasta el día de hoy persiste. En Laporte, el recuerdo de ese día se mantiene vivo, no solo porque se perdieron 4 vidas, sino porque se demostró que incluso en los lugares que presumen de ser los más seguros, el descuido puede ser mortal. Ese 15 de noviembre, 4 trabajadores murieron no por desconocer el peligro, sino porque confiaron en un sistema que les había fallado. La tragedia de DuPont sigue siendo un recordatorio brutal. En el trabajo, un descuido no solo rompe rutinas, rompe familias enteras. Estos accidentes no solo muestran la fragilidad de la vida en ambientes laborales, también nos recuerda la importancia de la prevención, la responsabilidad y el valor de cada trabajador que arriesga su vida con tal de llevar el pan a su casa. El trabajo debería ser un lugar seguro, pero como has visto hoy, a veces puede convertirse en el escenario del peor horror. Esto fue todo por este video. Me encantaría leer en los comentarios cuál fue el caso que más te impactó, o si tienes una anécdota, te invito a dejarla para que todos podamos leerla. Como siempre digo, tengan cuidado allá afuera.